Sí, gracias, señor presidente. Señor ministro, señorías, de nuevo nos cuentan ustedes que estamos ante los presupuestos de la recuperación, del crecimiento, del desarrollo de España, ¿no? Y de nuevo nos dicen, sin ruborizarse lo más mínimo, que estos presupuestos, son la envidia de Europa. Eso se desprende de la intervención que hoy nos ha hecho aquí el señor ministro, que somos el país que mejor y más rápidamente hemos salido de la crisis gracias a las buenas políticas desarrolladas por el Gobierno del presidente Rajoy. Da igual que ese crecimiento del PIB, del que, por supuesto, nosotros nos alegramos, no sirva para resolver los gravísimos problemas que aquejan a nuestro país. Les puedo asegurar, señorías, que la constatación de un determinado crecimiento en nuestra economía no es consuelo alguno para los miles de parados que se han quedado sin prestación y siguen sin encontrar empleo, ni para los miles de jóvenes de España que se van para encontrar mejor oportunidades fuera de nuestro país, ni tampoco para los miles de hogares que la mera supervivencia está asegurada, es un decir, gracias a la pensión de los padres o de los abuelos. Por eso es un contraste con de alguna manera, con esas afirmaciones que se nos hacían, a esa descripción de Alicia o de Cristóbal en el País de las Maravillas. Lo que opina la gente en realidad es otra cosa. Mira, a nuestro juicio, este proyecto de presupuestos es poco creíble, es insolidario, equivocado y requeriría un cambio notable de prioridades. De estas cosas quiero hablarles en mi intervención en nombre de las senadoras y los senadores socialistas del Grupo Entesa pel Progrés de Cataluña. Pero antes me van a permitir algunas reflexiones sobre la forma de tramitar este proyecto y las malas prácticas que han instalado ustedes, Gobierno y Grupo Parlamentario Popular, en las Cortes y que espero y deseo que pronto sean un mero recuerdo de algo que no hay que repetir. Me he referido a ello en mis últimas intervenciones y lo vuelvo a hacer, convencido de que es un mal servicio al país pervertir los procedimientos parlamentarios, forzar las urgencias, establecer tramitaciones exprés, evitar toda transacción con el resto de los grupos parlamentarios que también representamos a la voluntad popular, a esa soberanía de la que a ustedes tanto les gusta hablar. España tiene problemas importantes a los que hacer frente, sin duda. La economía, sin duda. El empleo, sin duda. El sistema de ciencia y tecnología, sin duda. La articulación territorial, la cohesión territorial, sin duda. Pero también la confianza de los ciudadanos y las ciudadanas en sus instituciones. Y les aseguro que su práctica política no permite prestigiar la actividad parlamentaria. Y sin prestigio, sin respeto, la confianza de nuestro trabajo, del de todos, desaparece. Y con ello, lamentablemente, la confianza en el sistema democrático se debilita. Presentan ustedes este proyecto de presupuestos generales del Estado casi al mismo tiempo en que se convocan las elecciones generales, forzando, como he dicho, el calendario, habilitando en el Congreso el mes de agosto para su tramitación, limitando las comparecencias, ajustando los plazos posibles, tanto en el Congreso como en esta Cámara. Las Cortes Generales aprobarán unos presupuestos que comenzarán su vigencia con otro Gobierno y otra mayoría parlamentaria, que comenzará su singladura condicionado por unas cuentas aprobadas por el Gobierno saliente. Ustedes están imponiendo a las próximas Cortes Generales, que no tendrán la misma composición de hoy, unos presupuestos generales aprobados, podríamos decir, casi en el último minuto, ¿no? Y la verdad es que lo digo con educación, pero me parece una rotunda falta de respeto democrático. Pueden ustedes argumentar que lo hacen por responsabilidad, para dar un mensaje de estabilidad a los mercados y a la propia sociedad. Es lo que han hecho. Pueden, por supuesto, explicar que el procedimiento y el calendario son perfectamente legales. Pero bueno, hasta eso han cuestionado reputados constitucionalistas, como ustedes saben. Pero nosotros hemos de recordarles que ese empeño por la responsabilidad, como muy bien recordaba también el senador Vázquez, no lo tuvieron en la tramitación de los presupuestos del ejercicio del 2012, cuyo calendario fue moldeado de acuerdo con sus intereses electorales, posponiéndolo a la celebración de las elecciones andaluzas. ¿O es que ya no nos acordamos o no se acuerdan ustedes de ese episodio? Porque, señorías, a nuestro juicio hubiera sido mucho mejor un pequeño avance al calendario electoral, convocando elecciones en octubre. Se agotaba igual la legislatura.
facilitando a un nuevo Gobierno tiempo suficiente para adoptar las decisiones presupuestarias más adecuadas. Si el presidente Rajoy hubiera adoptado esa decisión, nadie podría atribuirla a un acto de debilidad, sino de responsabilidad. Lo que ocurre ahora es justamente lo contrario. Han convertido ustedes la elaboración, presentación y tramitación de los presupuestos en un acto de campaña electoral. Valga como ejemplo la presentación que nos ha hecho el señor ministro. Están ustedes más preocupados por presentar un amago de programa electoral con la vista puesta en las elecciones de diciembre que por dar a la sociedad española unos presupuestos para la recuperación económica, la lucha contra las desigualdades y la cohesión de España. Unos presupuestos así configurados, sin concitar el acuerdo, no son garantía de estabilidad. Solo son sus presupuestos, de nadie más. La mayoría absoluta no les permite a ustedes encubrir eso, su incapacidad para el pacto, el diálogo y el acuerdo, necesarios siempre y seguramente mucho más en los tiempos venideros. Les decía que, en nuestra opinión, estos son unos presupuestos poco creíbles, insolidarios y equivocados. No son creíbles porque el cuadro macroeconómico sobre el que se sustentan, tampoco lo es. No lo es, en primer lugar, porque no analiza adecuadamente las bases de nuestro actual crecimiento, que no son sólidas, y ya nos gustaría que lo fueran, sino coyunturales. Estamos en un entorno favorable gracias a la política monetaria del Banco Central Europeo, al precio del petróleo, al cambio del euro respecto al dólar, pero hay que aprovechar, por supuesto, todas estas cosas hay que aprovechar, ¿no? Pero que hemos de saber que su continuidad depende más de factores externos que de nuestras propias políticas. Y estos factores exógenos, como saben ustedes, pueden cambiar en un entorno que también en los últimos meses ha dado síntomas de gran volatilidad, fruto de la crisis de los países emergentes. No es casualidad que tanto la Unión Europea como la Reserva Federal hayan revisado recientemente a la baja sus previsiones de crecimiento para el ejercicio actual y para el 2016. Incierto el cumplimiento del supuesto de los tipos a largo plazo, con una gobernanza de la zona euro que hace que los países miembros estén sujetos a turbulencias y contagios de los mercados de la deuda. Y nosotros eso lo hemos vivido. La evolución del tercer rescate griego, el anunciado referéndum británico o las propias tensiones territoriales españolas, además del calendario electoral, el calendario electoral español, pueden impactar sobre los tipos a largo, y usted lo sabe. El supuesto sobre el precio del petróleo es también incierto. No olvidemos que entre el 2011 y el 2013 se mantuvo en torno a los 110 dólares. En cualquier caso, dependerá de factores económicos y políticos absolutamente ajenos a nosotros. Dicho lo cual, es más inconsistente el cuadro macro del Programa de Estabilidad 2015-2018 en su conjunto, es más inconsistente que algunas de las previsiones del presupuesto del 2016. Ello es debido a que sus previsiones macroeconómicas son especialmente optimistas en lo referente a los ejercicios 2017 y 2018. Dicho esto, y en este contexto, España es verdad que ha ganado competitividad. Ahora bien, a costa de paro, de ajustes salariales y de trabajo cada vez más precario. No como consecuencia de la modernización del modelo productivo, ni del desarrollo de políticas que faciliten la creación de más y mejor empleo, de más vitalidad empresarial, de mejora de la productividad, de mayor cualificación profesional, de mejor ocupabilidad de nuestros jóvenes o de mejores infraestructuras. Una lectura atenta de las recomendaciones del Consejo Europeo respecto del Programa de Estabilidad del 2015 permite captar, la preocupación de las autoridades europeas sobre nuestro frágil crecimiento y sobre las consecuencias del incremento de la desigualdad, que son, no les quepa duda, un elemento de pérdida de esa misma competitividad. No lo es especialmente por las previsiones de ingresos, que a nuestro juicio están manifiestamente maquilladas para no tener que aflorar en el proyecto de presupuestos los nuevos recortes que, según ustedes, hay que hacer, pero que no quieren contar. El Gobierno reconoce que la recaudación del 2015 quedará en unos 3.800 millones por debajo de lo presupuestado. En este ejercicio se preveía un incremento del 5,4% de los ingresos. Hoy sabemos que tal incremento no se producirá.
Hasta julio los datos de caja, hoy el ministro ha aportado nuevos datos, pero hasta julio los datos de caja indicaban un incremento de la recaudación del 5% en la Administración General del Estado, pero del 3% en las comunidades autónomas. Y ello sin contar con la cierta ralentización de la actividad y los efectos de la bajada del IRPF del segundo semestre que se empezarán a notar ahora. Señorías, es poco probable que los ingresos crezcan más del 4% en el conjunto del 2015. Repito, a pesar de los datos que se nos facilitaban. Por ello, es difícilmente creíble que con su reforma fiscal incluida los ingresos puedan crecer un 6,2% sobre lo previsto en el 2015, teniendo presente además que la previsión de este ejercicio difícilmente se cumplirá. Señorías, conviene hacer un pequeño ejercicio de memoria, al que también se ha referido el portavoz socialista, especialmente dedicado a aquellos que limitan la defensa de sus argumentos a la tan cacareada herencia de la que tanto se ha hablado por parte del señor ministro. El programa de estabilidad remitido por el Gobierno a Bruselas en el 2012 preveía para el 2015 un déficit público del 1,1% del PIB y una deuda del 80,8%. El resultado, conocido y constatado hoy, es un incumplimiento manifiesto. En términos de deuda y de déficits públicos, la herencia del señor Rajoy supera todas las referencias anteriores. Todo un éxito. Han cuadriplicado el déficit sobre sus propias previsiones y han incrementado la deuda en 200.000 millones de euros sobre sus propias previsiones. Y eso que los que se equivocaban en las previsiones eran otros. Ustedes también, como antes se apuntaba, se han ido equivocando cada año. Señorías, en el 2016 hay que reducir el déficit público en 1,4 puntos del PIB hasta el 2,8, lo que supone unos 15.000 millones. A esta cifra hay que añadir alrededor de 10.000 millones de la probable desviación del déficit real del conjunto de las cuentas públicas que se va a producir en el 2015, por mayor gasto y por menor ingreso. El Gobierno espera ajustar esos 25.000 millones de euros por el efecto del ciclo económico y los ingresos aumentarían en torno al 4%, lo mismo que el crecimiento del PIB nominal, lo que se traduce aproximadamente en 15.000 millones de euros. Es decir, y ahondando por buenas sus previsiones, para cumplir con el objetivo de déficit sería necesario un nuevo ajuste de 10.000 millones de euros. Pero eso lo ocultan ustedes, señorías. Un nuevo recorte previsto de 10.000 millones de euros que sin duda sufrirían, me imagino, las políticas sociales. ¿Cómo es posible que, haciendo ustedes estas previsiones, adopten la decisión de rebajar la presión fiscal a las rentas más altas de nuestro país? Especialmente a los que ganan más de 300.000 euros. Son los que mejor han quedado afectados desde el punto de vista de sus intereses por la reforma fiscal. Su reforma fiscal producirá el año 2016 una merma de ingresos en torno a 5.000 millones de euros, justamente la mitad de su nueva previsión de recortes al estado del bienestar, de esa que esconden. Y a ello hemos de sumar los escasos recursos y la poca prioridad que ustedes han dado a la lucha contra la economía sumergida, que se calcula en nuestro país, como ustedes saben, entre el 20 al 25% del PIB. A la elusión fiscal, al blanqueo. El último episodio es el que hemos vivido, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que, al contrario de lo prometido inicialmente por el Gobierno, comportará que los defraudadores que paguen regularizarán su situación sin consecuencias penales y sin que su nombre sea conocido por la opinión pública. Desde luego, una cosa muy pedagógica. Y además la agencia tributaria, que he de decir que realiza una buena labor y que tiene excelentes profesionales, ha vivido esta legislatura también un periodo convulso, con cambios, destituciones, recortes, un 8,5% menos de recursos que en el año 2011. Sus medios son considerablemente inferiores a los de cualquiera de los países de la OCDE, y eso es lamentable. Y, señorías, sus previsiones son también especialmente graves en el terreno de la seguridad social. El desequilibrio entre los ingresos y los gastos de nuestro sistema de provisión, causado directamente por sus políticas, es alarmante. Ustedes heredaron en la seguridad social unas cuentas equilibradas y, además, un fondo de reserva que han ido esquilmando. Miren, ustedes prevén un incremento de los ingresos del 6,7% respecto a la previsión del año 2015. El problema es que en el año 2015 no se recaudará lo previsto. En 2015 se preveía un incremento de la recaudación respecto al 2014 del 6,8%.
pero el crecimiento de los mismos en el primer semestre del año no llega al 1%. Tendrían que crecer en un 12% en el segundo semestre para cumplir la previsión, cosa que es imposible. Bueno, ya se recaudaron 5.000 millones menos de lo previsto en el 2012, 8.000 en el 2013, suma y sigue. El desfase del 2015 puede generar un agujero de más de 12.000 millones al sistema de pensiones. Y a ello hay que sumar los más de 37.000 millones de euros que ustedes han sacado de la herencia de la hucha de los 60.800 millones de euros que recibieron del Gobierno socialista. Una perspectiva inquietante que tal vez se deba al propósito de crear las condiciones para un cambio de paradigma también. Un cambio de paradigma en nuestro sistema de protección social con el fin de favorecer definitivamente la eclosión de los sistemas privados de pensiones. Bien, ustedes dejarán nuestro sistema de seguridad social más frágil y debilitado, sin duda, en una situación preocupante respecto a su sostenibilidad y, lo que es peor, en una situación que puede poner en peligro las futuras pensiones. Bien, señorías, estos son unos presupuestos insolidarios también, por esos nuevos recortes que se intuyen pero que se ocultan y, en su conjunto, por las previsiones de gasto. El gasto social solo crece el 0,4% y representa el 53,5% del gasto total. Pero analizando su evolución desde el presupuesto del año 2011, cuando representaba el 58%, se ha reducido en más de 10.000 millones de euros. El Gobierno, a pesar de que los niveles de desempleo siguen siendo dramáticos en nuestro país, disminuye la dotación de las prestaciones por desempleo. En 2016, según estos presupuestos, esta previsión se reduce en un 21,7% hasta los 19.820 millones de euros. Y la justificación de este descenso no puede ser más increíble. Como hay menos parados que el año anterior, lo que sí que habrá son 500.000 parados más sin subsidio de desempleo. ¿Acaso pueden olvidar que la cobertura de los parados españoles se ha reducido casi al 50%, cuando en el año 2011 alcanzaba más del 70% y había 300.000 parados menos, de acuerdo con la última EPA? ¿Cabe mayor insensibilidad social cuando todos sabemos que hay 3,7 millones de personas en paro sin ningún tipo de ayudas? Efectivamente, consideramos que estos son unos presupuestos insolidarios, congruentes, eso sí, con la política económica del Gobierno. Una política injusta que, amparada en el mantra de la herencia recibida, en fin, hoy hemos tenido un buen ejemplo, y la obligación de ajustar el déficit fiscal, ha centrado sus medidas en una austeridad malentendida y peor aplicada que se limita a recortar los servicios básicos prestados por las comunidades autónomas, en la mayoría de los casos, y en el incremento de la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras. Con esa política, y no nos cansaremos de recordarlo, han provocado el mayor aumento de la pobreza y la desigualdad desde la recuperación de la democracia en nuestro país. Oxfam, como todos ustedes saben, sitúa a España el séptimo país más desigual de la Unión Europea. 13 millones de personas con riesgo de caer en la pobreza, 2,5 millones de niños en situación de pobreza. Se ha doblado la pobreza severa respecto al año 2011. Y nos decía el señor Montoro que hay más protección social que nunca. Explíqueselo a estas personas. Y los datos de la OCDE señalan que España es hoy, de entre los países desarrollados, el que tiene mayor precariedad laboral entre los jóvenes de entre 15 y 24 años. La media de la OCDE está por debajo del 5%, España por encima del 20%. Y precariedad significa inseguridad y bajos salarios. Que un 20% de los jóvenes que trabajan en España estén instalados en la precariedad laboral no es un buen dato para la competitividad de la economía española. La masa salarial del 2014 fue de 40.000 millones de euros menos que la del 2011. Y, por cierto, en el segundo trimestre del 2015 ha caído un 0,6% el salario medio, que ya acumula una caída del 13% desde la aprobación de su reforma laboral. Mire, señorías, estos son unos presupuestos equivocados. Equivocados también porque no fomentan la inversión. Ha habido intervenciones aquí que han hecho alusión a la misma, la inversión productiva, la inversión en infraestructuras que es necesaria para favorecer el crecimiento y el empleo. Que no fomentan el desarrollo científico y tecnológico, un sector que a lo largo de la legislatura
la investigación, el desarrollo y la innovación ha acumulado recortes del 23,5%. Son equivocados porque no entienden que la cohesión social y territorial es también un factor de crecimiento, porque no apuesta por un modelo que, además de aprovechar los buenos datos de la coyuntura, sepa orientar la economía española hacia una senda que sea de crecimiento sostenido y sostenible. Unos presupuestos que en esta legislatura han recortado los recursos para ayuda al desarrollo un 70%, a la inmigración, a los programas de inmigración un 41%, a la dependencia un 20%, provocando, en este último caso, que 470.000 personas que tienen reconocido el derecho no tengan la prestación. Igualmente, las cifras de inversión de este presupuesto vuelven a ser insuficientes para el cambio de modelo productivo que necesita la economía de nuestro país, para la recuperación de la actividad y para la creación de empleo. La inversión pública apenas crecerá un 0,9% hasta los 13.231 millones de euros. En I+D+I, a pesar del compromiso parlamentario adoptado en esta Cámara y a pesar de las insistentes recomendaciones de la Unión Europea, solo aumenta un raquítico 2%. Ya en el último informe de la Comisión Europea y del Consejo afirmaba que los déficits estructurales, decía la Comisión, los déficits estructurales del sistema de I+D+I siguen limitando el potencial de crecimiento de la economía española. Y asimismo, la inversión en industria se reduce al 9,5%. Y todo ello viene a confirmar el escaso interés del Gobierno en la mejora de la productividad de la economía española por medio de la investigación al desarrollo frente a la devaluación salarial y el aumento de los recortes de los derechos sociales como fórmula de ajuste. Escasa inversión que, además, y también se ha hecho alusión desde esa tribuna, vulnera un pacto legítimo entre gobiernos legítimos, incorporado en el Estatuto de Cataluña, la disposición adicional tercera, y considerado constitucional en la medida que así se recojan los respectivos presupuestos generales del Estado. Ustedes lo incumplen una vez más. La inversión territorializada del Estado en Cataluña, 1.179 millones de euros, alcanza el 10,7% del total, cuando debería situarse en el 18,9%. Y después les sorprende, en fin, es una lógica, ha pasado en todos los presupuestos que ustedes han aprobado a lo largo de y que ustedes han presentado a lo largo de toda esta legislatura, pero no les sorprenda después que crezca el independentismo con argumentos como estos que ustedes les van facilitando. Miren, este pertinaz incumplimiento de un acuerdo político, que, repito, en la medida en que se adopte en el marco de la tramitación de los presupuestos generales del Estado, es perfectamente constitucional. El no cumplirlo es un agravio innecesario y una decisión ineficiente y equivocada, como lo es también la distribución que el proyecto prevé del margen del déficit público. De nuevo, en estos presupuestos son las comunidades autónomas las que cargan con la mayor parte del esfuerzo. Porque, señorías, castigar a las comunidades autónomas con un objetivo de déficit como el previsto, además de irrealizable, porque ya se va a ver este año, ¿no? Al déficit ni la Seguridad Social ni las comunidades autónomas van a cumplir las previsiones. Además de irrealizable, creo que es profundamente injusto. Y no me refiero solamente a la injusticia derivada de un maltrato a unas administraciones que deberían de ser consideradas en pie de igualdad con la del Estado, porque también son Estado, sino a que la repercusión directa de esa decisión son más recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Y carece de toda lógica que en el año 2012 se destinara el 71% del déficit, del conjunto del déficit, a sufragar el déficit de la Administración General del Estado y el 27% a las comunidades autónomas, y que el año próximo el 90% corresponda a la Administración General del Estado y solo el 10% a las comunidades autónomas. Y a este respecto, pues convendría que el Gobierno hiciera caso también de propuestas de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal sobre el establecimiento de objetivos individuales para las comunidades autónomas. Esperamos a ese respecto que el Gobierno tenga alguna propuesta o al menos rebata la que hace la Administración independiente. Pero, señorías, para acabar, para nosotros los nuevos presupuestos generales del 2016 y los sucesivos deben ser el resultado de una reforma fiscal justa,
de la lucha contra el fraude y la eficiencia en la recaudación, de un nuevo marco de relaciones laborales, del restablecimiento de la negociación colectiva, de la inversión pública y del estímulo al consumo, de una mayor internacionalización de nuestras empresas y de su mejora de tamaño, del desarrollo tecnológico y profesionalización de sus trabajadores, del apoyo a la investigación y al sistema de ciencia y tecnología, de la confianza en el valor de la cohesión territorial y de las sinergias que pueden desprenderse de una buena colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. Y también, y con eso acabo, y muy especialmente, de la convicción de que no hay ni mejora de la competitividad ni crecimiento sostenible sin una sociedad más justa, capaz de luchar contra las desigualdades y de ser realmente inclusiva. Por estas razones, vetamos estos presupuestos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Gracias, presidente Montilla. La propuesta de veto número